Mega Noticias Culiacán, con Andrés Villarreal. Información que es noticia mundial es la sentencia que ha decretado un juez en Nueva York contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo. Después de muchísimo tiempo de búsquedas, después de un tiempo también en el cual enfrentó un juicio Joaquín Guzmán Loera, el día de hoy ha decretado un juez cadena perpetua contra Joaquín Guzmán Loera. No es ninguna noticia, de hecho sí es noticia, pero no es ninguna novedad, no es sorpresa lo que ha decidido el juez el día de hoy en Nueva York. Muchos ya sabían, tenían claro que se trataría de una cadena perpetua en contra de Joaquín Guzmán Loera, pero más allá de eso, por supuesto, están algunos argumentos que dio el propio Joaquín Guzmán Loera, como por ejemplo, discutir la justicia que se dio en este juicio. Él habló de que es injusto y también señaló que el gobierno de los Estados Unidos critica a otros países que son corruptos, pero ahí mismo, dentro de los Estados Unidos, también se da la corrupción. Al final, es algo también que todo el mundo sabíamos, pero que pocos lo dicen. Joaquín Guzmán no aceptó intervenir en el juicio porque tenía derecho a hacerlo, al final sobre todo, la propia defensa, los abogados que lo defendieron, tenían la opción de que él hablara, desechó hablar, no aceptó hacerlo, el jurado lo deliberó y lo encontró culpable de los 10 cargos que enfrentaban, pero ahora sí decidió hablar, que es una diferencia también de lo que ocurrió hace algunos meses cuando se le dio la culpabilidad, el veredicto de culpable o inocente, lo encontraron culpable de todos los cargos. Tampoco fue una sorpresa. Lo que sí fue sorpresa es que hoy decidiera hablar y lo hiciera también en ese sentido de que criticar al gobierno de los Estados Unidos, criticar también su sistema de justicia, que usted podrá estar de acuerdo o no, pero al final es una opinión que hizo el día de hoy Joaquín Guzmán Loera. ¿Cuáles son las repercusiones? Pues las tiene y muchas en diferentes lugares del país, entre ellos evidentemente Sinaloa, por supuesto. El investigador Tomás Guevara, por ejemplo, dice que la sentencia contra Guzmán Loera era esperada y es por fortuna lo menos que se podía obtener en su contra. Tomás Guevara Martínez, sociólogo y catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esto es lo que dijo. Por fortuna, y lo pongo entre comillas, le dan cadena perpetua, porque yo creo que menos no le podían dar, ¿no? Fueron muchísimos cargos, 26 cargos creo, y todos relacionados con las actividades ilícitas del narcotráfico. Así es que era muy difícil y creo que de los males el menor. Pues sí, muchos saben que era predecible lo que estaba ocurriendo en Nueva York y la condena que ha estipulado el juez pues también era bastante predecible. Guevara Martínez indicó que por la sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión no es posible hablar en estos momentos de algún enfrentamiento entre los grupos armados que existen y operan en distintas regiones de México. Sin embargo, eso no priva que pudieran existir también negociaciones desde el interior de la propia celda donde estará Guzmán Loera. Destacó también que el gobierno debe ocuparse de otros actos delincuenciales que afectan a la sociedad, como por ejemplo los secuestros, los robos o el cobro de derecho de piso que hacen algunas organizaciones delictivas en este país. Eso es necesario atacarlo, dijo el investigador. Creo que ahora hay que cuidarnos de estos otros grupos que están en otras partes del país, en otras regiones, que no se tientan el corazón y que se ven bastante sanguinarios. Entonces, que secuestran, que esclavizan a inmigrantes, que cobran derecho de piso, etcétera, ¿no? Y que son, digamos, los que más están lastimando la tranquilidad y la paz.
Y es que a veces se pierde de vista que las organizaciones delictivas en México no solamente se dedican al tráfico de drogas, sino también a otros muchos delitos. Especialistas señalan que por lo menos son 20 delitos en los cuales están involucrados las organizaciones delictivas, no solo en México, sino en todo el mundo. Una vez que se dedican a una serie de delitos, empiezan a ampliarlos esos. Y se dedican no solo al tráfico de drogas, sino también al robo de vehículos, al tráfico de personas, al tráfico de órganos, y así se van sumando hasta llegar a 20 delitos. No solo piense usted cuando se habla de organizaciones delictivas que únicamente producen drogas de los distintos tipos y se encargan de llevarlas a los Estados Unidos o de venderlas en los mercados locales. No, para nada. También se dedican a otros delitos. Es lo que se conoce como el monopolio de esos delitos. Si alguien va a delinquir, tienen que ser ellos, tienen que ser esas organizaciones y nadie más. Y ellos se apoderan de todos esos delitos porque es un negocio. Es un negocio robar autos, es un negocio venderlos en otro lado. Es un negocio traficar con personas y trasladarlas a otro lado. Como es un negocio, por supuesto que ellos se encargan de eso. Y al final todo se trata de dinero. Usted seguramente ha escuchado en muchas ocasiones que el gobierno de los Estados Unidos emite un dictamen en el cual señala a empresas de otros países, entre ellos México, por supuesto, que están relacionados con organizaciones delictivas. Lo ha hecho en muchas ocasiones. En varias de ellas ha señalado a empresas del cártel de Sinaloa y específicamente de Joaquín Guzmán Loera, o ya con cadena perpetua en los Estados Unidos. Esas empresas, sin embargo, y a pesar de los señalamientos que hacen los Estados Unidos, siguen operando en otros países, en México y en Sinaloa en específico. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, aguarda en su celda. La sentencia de cadena perpetua más 30 años supone el fin de un imperio. Pero no sucede así. El negocio se mantiene, es próspero. En la colonia de Las Quintas, un barrio de suburbios de Culiacán, está instalada la planta lechera de nombre Santa Mónica. Se produce y reparte leche en cantidades industriales, y en su mejor época diversificó sus productos para la venta de jugos, yogurt, quesos y leche saborizada. A 4 cuadras de la unidad administrativa del gobierno de Sinaloa y a 3 de la capilla de Malverde, la deidad identificada con grupos criminales, son resguardados niños de etapa lactante y preescolar. Es un negocio de guardería en una zona estratégica para poder cuidar a los niños de las decenas de trabajadoras que, seguramente, también son clientes de la tienda Chicas, que vende accesorios a menudeo y mayoreo en ese sector y en la colonia Jorge Almada de Culiacán, apenas unas cuadras del centro de la ciudad. Quizás todas esas mujeres y hombres que trabajan en esas empresas buscan guarecerse de los más de 35 grados que arrecian en los veranos de la capital de Sinaloa y acuden al balneario Los Cascabeles, al sur de Culiacán. Esto en la carretera libre Mazatlán, cerca del pueblo llamado El Salado, territorio dominado por Ismael El Mayo Zambada según la Fiscalía General de la República. Todas esas empresas, de acuerdo con datos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros estadounidense, OFAC, forman parte de una lista de más de 200 empresas que el cártel de Sinaloa ha registrado en el país, y pese a que han sido señaladas y mantenido cuentas congeladas en ese país, permanecen, pagan impuestos y están registradas ante el Registro Público del Comercio del gobierno mexicano. En esa lista figuran más empresas como gasolineras y tiendas, las cuales hoy ya se encuentran cerradas. Sin embargo, no se ven sellos que se colocan de forma habitual por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público o de la Fiscalía General de la República. En esos lugares solo se ve el polvo que cubre las puertas y los dispensadores de gasolina. Pero ante los registros de la Secretaría de Economía, aún existen. Informó para Mega Noticias, Marcos Vizcarra. Que ahí también hay una vertiente impresionante en lo que se refiere al señalamiento que se hace desde los Estados Unidos a través de su Departamento del Tesoro a muchas empresas que, de acuerdo a su determinación, operan de manera ilícita u operan con recursos de procedencia de organizaciones, en este caso ligadas al narcotráfico. Muchas de ellas, o en el gran número de ellas, no hay una investigación en los países de origen, en este caso México, pero si usted menciona cualquier otro, Bolivia, Colombia, sucede exactamente lo mismo. El gobierno de los Estados Unidos la señala, pero en los países de origen no se investiga de ninguna manera. Y en la gran mayoría de los casos también siguen operando y no sucede absolutamente nada. El capítulo del Chapo en este asunto, y no es una serie de Netflix, se cierra de manera parcial. ¿Qué estará ocurriendo en las próximas semanas o meses? Pues ya lo estaremos viendo, qué repercusiones pudiera tener también en la violencia en países como México y específicamente en regiones como Sinaloa también
estaremos por verlo. Nadie puede predecir qué es lo que va a ocurrir. Por lo pronto, es muy difícil, por supuesto, que se cambie esta sentencia que ha determinado un juez en Nueva York y ha sido la más contundente. Cadena perpetua, no puede ser más grave lo que le está ocurriendo a Joaquín Guzmán. Y con él también se cierra un capítulo de la historia de México, por lo menos de los últimos 30 años. Mega Noticias Culiacán, con Andrés Villarreal.